¿Qué tal? Bienvenidos a tus asesorías, todo sobre ingeniería. El día de hoy realizaremos un circuito neumático con el software AutoSim 200, un software especial para automatización. Una vez que tenemos nuestra interfaz, vamos a abrir el entorno de simulación, que es en el apartado de Simula. Entonces damos clic derecho y añadir Simula. Seguido de este paso, en la parte inferior de mi árbol de proyecto, en paleta, podemos ver todos los componentes, tanto hidráulicos, neumáticos, eléctricos, que vayamos a utilizar. En esta ocasión vamos a trabajar con puros componentes neumáticos para realizar cualquier secuencia, tanto si se realiza con algún método o para hacer alguna prueba. Entonces, en la parte de actuadores, yo tengo distintos como de doble efecto, simple efecto o rotativos. Aquí tenemos un cilindro de doble efecto, cilindro de simple efecto y un actuador rotativo. Nos aparecen los parámetros que tiene, que es en este caso nos dice que el émbolo tiene diámetro 125, el vástago 10 milímetros, el largo de la camisa serían 100 milímetros y para una carga de 4000 newtons. Estos parámetros yo los puedo modificar y se van a actualizar en tiempo real en la etiqueta. Si yo no quiero que aparezca esa información, le puedo dar a clic aquí en mostrar detalles para que se quiten. Incluso yo puedo modificar los parámetros de mi cilindro. Por ejemplo, en tipo de cilindro yo lo puedo convertir a uno de simple efecto con vástago extendido o vástago retraído. Incluso puedo cambiar el émbolo para especificar si tiene amortiguación neumática, amortiguación elástica. El vástago lo puedo cambiar, que sea de doble vástago o sin vástago. Por ejemplo, aquí vamos a colocar uno de doble vástago y observamos que se modificó. Es un cilindro de doble vástago. Lo puedo modificar también y sería aquí sin vástago. Mismo caso con el cilindro de simple efecto, yo lo puedo modificar de tal forma que tenga los parámetros que a mí me interesan. Voy a quitar la información y vamos a dejarlo así, con uno de simple efecto que esté siempre extendido. Ok. Y el rotativo también lo podemos modificar. Incluso yo lo puedo cambiar por una ventosa. Aquí tenemos una ventosa. Aquí tendremos un inyector. Todo lo podemos modificar para hacer circuitos, en este caso con tecnología de vacío, que es la que se requiere para implementar ventosas. Ok. Entonces, para un cilindro de doble efecto, usualmente utilizamos una válvula 5-2, 5 vías, 2 posiciones. Yo requiero que estén conectadas mis salidas a cada uno de los lados de mi cilindro y el número 1 sería la entrada de aire. Entonces en el apartado de neumático puedo colocar mi señal de aire, mientras que en las otras dos colocaría mis silenciadores. Aquí muy importante, los círculos si coinciden, eso nos indicaría que ya están conectados. O también puedo realizar la unión de los componentes. ¿Cómo se realiza? Si presiono sobre un círculo, ya en este caso tengo la conexión y tengo que volver a presionar donde terminaría. Es decir, no lo tengo que dejar presionado para que esté en este caso realizando la unión. Muy bien, ya tengo mi aire y los silenciadores. Si se me olvidara conectar algún componente, puedo dar clic derecho
y demostrar los acoplamientos quebrados. Y en este caso, con un círculo rojo me va a resaltar qué es lo que me falta conectar. Ok. Le doy doble clic a la válvula y yo puedo cambiar las posiciones. La posición del lado derecho como la del lado izquierdo. Si fuera de 3 posiciones, también podría cambiar la posición central. Incluso aquí la puedo modificar si quiero que sea 2-2, 3-2, 3-3, 4-2, 5-2 y 5-3. Incluso aquí vemos una animación de cómo es que conmutaría la válvula y por dónde iría el aire en cada una de las posiciones. En la parte superior tenemos símbolo A, el número 1, esto del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos símbolo A, número 2. Esto es si queremos establecer distintos tipos de accionamiento. Por ejemplo, voy a colocar accionamiento manual por botón de un lado, también del otro lado, pero además voy a agregar accionamiento neumático. Como las válvulas que se utilizan usualmente tienen dos tipos de accionamiento: por botón, que es un botón muy pequeño que lo podemos presionar para realizar pruebas, y también con accionamiento neumático. Entonces le voy a dar a aceptar y aquí voy a colocar lo que sería otra válvula, ahora una 3-2. Voy a colocar lo que sería su silenciador, el aire, y la voy a hacer una válvula monoestable. Coloco el resorte y va a ser con botón pulsador. Ahí está. La voy a copiar 2 veces. Y esta válvula en particular le voy a poner de accionamiento por palanca. Vamos a poner accionamiento por palanca. Le doy a aceptar y voy a realizar la unión. Realizo la unión de un lado de la válvula, del otro lado de la válvula. Ok. Presiono el botón de Go para iniciar mi simulación. En color rojo puedo ver cómo está en este caso el aire. Aquí veo que el aire está entrando en la cámara delantera del cilindro, por lo tanto está retraído. Esta válvula se puede accionar de dos formas, tanto accionamiento neumático o por botón. Si yo presiono el botón, la válvula conmutó y observamos que se extendió mi cilindro. Voy a colocar lo que sería el vástago. Ahí está. Si presiono, se extiende, si presiono, regresa. Pero también tiene accionamiento neumático y este accionamiento neumático está con los botones. Si presiono, se extiende, o ahora con la palanca, regresa. De tal forma que ya está funcionando. Muy bien. Aquí tengo también las válvulas. Por ejemplo, una válvula estranguladora. Puedo especificar el porcentaje de apertura de esa válvula. Y también una válvula check, que si utilizamos estos dos componentes, se puede formar lo que sería una válvula reguladora de caudal unidireccional. Entonces, por ejemplo, yo puedo realizar la conexión de este componente e incluso, como aquí los tengo por separado, yo lo puedo crear y tener mi propia librería para crear mis propios componentes dependiendo de la frecuencia que yo los utilice, o si yo utilizo más ciertos componentes, tenerlos en una pestaña específica. Por ejemplo, aquí voy a copiar esta válvula, que es mi botón, y lo voy a conectar de esta forma. Tengo mi botón y mi reguladora de caudal. Ok.
Aquí, ¿cómo funcionaría? Mi cilindro está extendido de forma continua, mi circuito al lado derecho, porque tiene en este caso un mecanismo que hace que se extienda. Al momento que yo presione, entrará aire y debería en este caso retraerse. Pero aquí con este componente, como es una reguladora de caudal, cuando yo conmute la válvula que presione el botón, el aire aquí llega a una división, que esa división puede tomar hacia la estranguladora o hacia la check. Como llega a la check, llega del lado, en este caso, de la bolita, por lo tanto, el aire no puede avanzar porque se bloquea. Esa es la función de la válvula check. Solo permite el flujo de aire en un sentido. Entonces solamente podría circular por la parte superior, que es la estranguladora. Y en la estranguladora tiene cierta apertura. Entonces, como estamos controlando el caudal que entra, el cilindro se va a estar retrayendo muy lentamente. Vamos a hacer la prueba. Si yo presiono, ahí está pasando, está entrando el aire y vemos cómo se retrae mi cilindro. Si yo suelto, se extiende luego. Esto pasaría en cualquiera de los casos que fuera cilindro extendido o retraído. Por ejemplo, aquí cambié el cilindro y voy a hacer la prueba. Ahora va a tardar en salir. Presiono, está entrando el aire y hace que se extienda lentamente mi cilindro. Si suelto, regresa. Yo puedo controlar esa apertura. Le voy a poner una apertura del 50%. De tal forma que observamos que cambia la velocidad. Aquí tenemos ya componentes neumáticos, que sería la estranguladora y mi válvula check. Que en combinación tenemos otro componente que sería la reguladora de caudal. Perfecto. Muy bien. ¿Qué pasa si queremos activar nuestro cilindro de dos formas diferentes? Para activarlo de dos formas diferentes, ¿qué sucedería si yo hiciera esta conexión? Ahí ya está. ¿Qué sucedería? Ahí está corriendo la simulación. Si yo presiono, no hace nada. Y si presiono, no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Este circuito es correcto, no debería hacer nada. ¿Por qué? Porque si yo presiono, observo que ya pasa el aire. Pero el aire se va a ir siempre por donde exista menos resistencia. No se va a llenar la cámara trasera de mi cilindro, porque todo el aire que está circulando está desfogando por el otro botón. Es decir, presiono y desfoga. Entonces nunca le llega aire a la cámara trasera del cilindro. Desde la simulación yo lo puedo corroborar. Y pasa lo mismo si yo presiono el otro botón. Si yo quiero activar algo desde dos formas distintas, desde dos lugares o señales diferentes, se debe implementar lo que sería una válvula selectora o la válvula OR. En este software, ¿cómo la puedo encontrar? Ya sea dando clic derecho, añadir objeto, o en la parte superior, en la librería de simulación. En objetos predefinidos, neumático, y en neumático tenemos más componentes que los que nos aparece aquí como acceso rápido, incluso ya para tratamientos del aire. Hay filtros coalescentes, hay lubricadores, hay manómetros. Nosotros lo que necesitamos es la válvula selectora que encontramos en la pestaña aquí de lógica. En lógica ahí tengo la OR o la AND. Coloco la OR
Y en este caso, para que funcione de forma correcta mi circuito, que ya vi con la simulación que no funcionaría como yo lo tenía, sería ahora sí mi salida conectándolo al cilindro, mi otra entrada y mi otra entrada. De esta forma ya, si presiono, observo que ya se extiende mi cilindro, ya incluso lo veo energizado, si suelto, regresa. Entonces aquí yo puedo activar de dos formas diferentes utilizando esta válvula selectora. Muy bien. Ahora si yo quisiera condicionar, en este caso de que los dos botones estuvieran presionados y que se extiende el cilindro, ¿qué es lo que necesitaría implementar? Muy bien, se puede implementar lo que sería la válvula AND o la válvula de simultaneidad. La coloco, realizo las conexiones y aquí si yo presiono un lado no se activa, si presiono otro lado no se activa, tienen que estar presionados los dos. Aquí para presionar los dos voy a cambiar la activación a que sea por palanca para que se pueda apreciar. Aquí ya está activo este lado, por ejemplo lo veo en color rojo, y si presiono el otro botón, ahora sí mi válvula de simultaneidad o la AND permite en este caso la salida del aire, por lo tanto mi cilindro se extiende. Y de esta forma ya tendría lo que sería una AND. De forma práctica la AND también se puede implementar de otra forma. ¿Cómo de otra forma? Voy a copiar todo. Y me voy a desplazar. Aquí está. Voy a borrar mi válvula de simultaneidad. Y voy a hacer una conexión. Ok. En ocasiones la válvula de simultaneidad la podemos omitir si realizamos la conexión de elementos en serie. ¿Qué me refiero con elementos en serie? Así tal cual. ¿Esto cómo va a funcionar? Exactamente igual que la AND. Si yo presiono uno, no hace nada. Si yo presiono el otro, no hace nada. Hasta que presione los dos, es que la AND funciona. Y en ocasiones, si yo coloco, bueno, dependiendo de la secuencia que esté implementando, la complejidad de mi circuito, yo puedo ahorrarme el colocar una válvula AND o de simultaneidad con dos elementos en serie. Y de esta forma ya tendríamos cómo utilizar más a detalle este software específicamente para neumática. Si yo quisiera trabajar con métodos de avanzada como cascada, paso a paso, algún otro método, yo requiero los grupos. Entonces, los grupos, ¿cómo los podría colocar? Ya sea igual con una estranguladora y con una apertura del cero, es decir, completamente cerrada, y copiándolo, o colocando dos tapones y lo roto, y de esta forma ya tendría, por ejemplo, aquí un grupo y acá tendría otro grupo. De cualquiera de las dos formas yo los podría realizar. Ya cuando son métodos de
neumática avanzada ya para secuencias. También aquí hay otros componentes que se pueden implementar, como tanques. Es decir, los tanques aquí en la parte de neumática también yo los puedo encontrar. Por ejemplo, tengo accesorios, una válvula de corte, silenciadores, secadores, la parte de proporcional, de neumática proporcional, reguladores de caudal. Por ejemplo, aquí hay una válvula check piloteada. Tengo circuitos de temporización o que se pueden elaborar. Aquí tengo reguladores de presión. En fin, todos los componentes que yo puedo implementar para esta parte de neumática. Incluso aquí en actuadores pues tengo motores bidireccional, unidireccional, pinzas, es decir, los grippers o ventosas. Incluso tengo una animación. Muy importante, la versión en español de este software tiene elementos de ayuda. Es decir, yo le doy clic aquí en el librito con el signo de interrogación y me abre en este caso la ayuda sobre el componente que yo estoy analizando. Por ejemplo, voy aquí a la pinza, a la ventosa, le doy clic y me dice que es una ventosa, cuál es su objetivo, cómo funciona. La mayoría de los componentes tienen lo que sería la ayuda. En el caso de las conexiones, líneas de conexión, pues no tiene ayuda, es un nodo, pero los demás sí. Incluso válvula antirretorno piloteada, que es la válvula check piloteada. Yo puedo mover los parámetros. Ok. Vamos a realizar lo que sería una secuencia donde mi cilindro se extiende y regresa de forma sola. En cuanto llega al final de carrera, regresa. Muy bien. Entonces voy a quitar un accionamiento para que se vea un poquito más limpio. Solamente voy a dejar el accionamiento neumático. Ahí está. Si presiono este botón se va a activar mi lado izquierdo de la válvula, por lo tanto mi cilindro se va a extender. Y ahora quiero que si llega al final, nuevamente conmute y se active. Entonces aquí sería accionamiento por rodillo. Por rodillo. Ok. Aquí está el rodillo. Necesito ponerle la etiqueta para identificar que ya se extendió o que en este caso que llegó a la posición indicada. Esto se puede realizar de la siguiente forma. Si doy doble clic en la parte donde dice detector inicial y detector final, yo puedo colocar el correspondiente. Por ejemplo, voy a poner A0 que está retraído y A1 que está extendido, que es lo que usualmente se utiliza. El 0 nos indica que está retraído, el 1 que está extendido. Le doy OK y ya veo las etiquetas aquí en mi cilindro. Entonces, en mi válvula, que es mi válvula 3.2 monoestable, normalmente cerrada, accionada por rodillo, yo le puedo colocar la etiqueta correspondiente a lo que yo establecí de mi cilindro. Algo muy importante, la etiqueta tiene que coincidir con el lugar donde yo estoy colocando mi elemento. Es decir, si yo aquí le pongo la etiqueta A1, no va a funcionar. Aunque aquí aparece la etiqueta, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque A1 dentro de la válvula yo lo puse en mi elemento superior que no tiene nada vinculado. Entonces, en donde yo tenga mi simbología es donde debo colocar esa etiqueta, A0 y A1. Aquí ahora sí, si le doy a aceptar, inicio mi simulación, presiono, se extiende y regresa de forma automática.
Así es como podemos colocar las etiquetas. También recordamos que podemos guardar nuestro archivo y crear un ejecutable. Lo podemos guardar, o para crear el ejecutable recordamos que aquí está deshabilitado. Si yo quiero crear el ejecutable, sería presionar nuevamente el botón de Go y ahora sí, archivo, generar ejecutable, nos va a pedir guardar el proyecto y después el archivo X, que sería el que podemos abrir en cualquier otra computadora aunque no tenga instalado nuestro software. Si este video te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas, compartas, des me gusta. Te agradezco tu tiempo. Nos vemos en la próxima.